Bueno, me oís bien, ¿verdad? Porque además yo tengo voz potente y no necesito micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que todos más o menos me conocéis. Soy Luzma y soy la presidenta de la Acción Católica General de la Diócesis. Bueno, en primer lugar queremos, tanto la Delegación de Laicos como la Acción Católica General, daros las gracias por haber acercaos aquí, por aceptar nuestra convocatoria y participar en este encuentro. Desde hace años buscamos celebrar que el día de Pentecostés, encontrarnos los laicos, buscamos celebrar este día de una manera especial, porque creo que los laicos hay que celebrar que somos laicos, que Dios nos ha llamado, que ha puesto una misión en nuestras manos y que formamos parte de un proyecto. Creo que el día de Pentecostés es un día especial, todos celebramos, ¿no?, nuestros cumpleaños, nuestros santos, pues qué menos que celebrar el día en el que comienza la Iglesia y el Señor nos hace partícipes de su gran proyecto. Este año, normalmente, este encuentro estaba más bien enfocado cara a la Acción Católica. Este año que hemos querido incluir a toda la realidad de apostolado seglar de la diócesis. No sé si somos muchos o pocos, la verdad. Yo creo que llega un momento que eso tiene que darnos un poco igual. Pero creo que tenemos una realidad rica y que lo malo es que a veces no nos conocemos. Entonces, qué mejor que este encuentro para poder conocer un poquito de la realidad de apostolado seglar que hay en la diócesis, de a qué nos dedicamos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro trabajo y, bueno, pues ver qué realidad tenemos y dónde podemos también incluir, participar. Conocer siempre es bueno. La realidad de apostolado seglar es mucho, no sé si mucho, un poco más amplia de lo que vamos a ver hoy. Pero este año el tiempo nos ha cogido así un poco de sopetón, entonces prometimos para años venideros hacerlo mucho mejor. Entonces, vamos a proyectar unos vídeos de algunas asociaciones y movimientos existentes en la diócesis y luego creo que por aquí también tenemos alguna realidad más que nos contará algo sobre ellos. Bueno, pues vamos a empezar con el movimiento apostólico de Cristo Rey.
bueno, aunque están aquí y luego tendremos oportunidad también, podéis poneros de pie, que ya que estáis, para que os vean. Bueno, solo para aquellos, sobre todo los que somos de la zona de Ferrol, sabemos que Cristo Rey es un colegio. Para los que no sois de la zona de Ferrol, bueno, pues indicaros que Cristo Rey es un colegio religioso. Vamos ahora a escuchar bueno, pues la presentación de la renovación carismática del grupo que hay en la diócesis. Sí. Nosotros somos de la renovación carismática católica que nació después del Concilio Vaticano II, del grupo de cursillos de cristiandad, y consiste en vivir la experiencia de Pentecostés, pequeñas comunidades de oración, y que se note que somos cristianos, es vivir los frutos y los dones del Espíritu Santo como una cosa natural, no extraordinaria. Y nos caracteriza algo muy peculiar nuestro, muy conocido, la oración de alabanza. Sí. En la oración de alabanza damos gracias a Dios, bendecimos su nombre, reconocemos que Él es Dios, y en las cosas cotidianas del día a día pues vivimos con la alegría y la confianza de esa alabanza. Y nuestra misión pues es ser cristianos en las parroquias, compartir los carismas que tengamos, pues el que canta, el que acoge, el que limpia, cada uno lo que Dios le da luego como algo especial, como un carisma, pues lo ponemos al servicio. Y ya está. Queremos mucho al Espíritu Santo en tercera persona, que es un poquito más olvidada. Y hacemos cursillo de... Sí, hacemos seminario de vida en el Espíritu. La evangelización, hay de misión evangelización. Que son como si fuesen unas catequesis que van poquito a poco, pues, y que nacen del querigma, del pecado. Y así es como pues, llegamos a las personas. Procuramos. Decimos que pues Jesús está vivo. Cristo vive. ¡Aleluya! ¡Un saludo! Bien. ¿Si no he hecho canción? Ellos han disculpado, no pueden estar hoy aquí, pero bueno. Porque tienen precisamente Sí. una celebración muy importante en Pentecostés, claro, que es su carisma. Entonces, pero bueno, yo creo que ya los conocemos un poco más y les ponemos cara. Bueno, y ahora vamos a ver el vídeo y la presentación de lo que es la Acción Católica General. La Acción Católica General es la asociación creada por personas comprometidas dentro de la propia Iglesia para dar a conocer el Evangelio por medio de la participación en grupos, asociaciones y en todas las realidades en las que está la parroquia. Su tarea es ayudar a que todos los bautizados llevemos las actitudes y valores que nos presenta el Evangelio a todas las realidades: familia, trabajo, estudio, parroquia, amigos. Y esto desde un fuerte sentido de pertenencia a una comunidad que es la parroquia. Todo esto desde la parroquia, ya que es un lugar de encuentro en el que las personas pueden vivir una experiencia de fe y vida. Es para los cristianos de nuestras parroquias, niños, jóvenes y adultos. Todos podemos pertenecer o servirnos de lo que ofrece la Acción Católica General. La Acción Católica General es una propuesta para que todos los bautizados de las parroquias se puedan asociar, lograr ser testigos que anuncian el Evangelio en un clima de unión con otros bautizados.
Todo esto lo hacemos a través de grupos parroquiales donde compartir la fe y revisar la vida. Desde un itinerario de formación que guía por medio de un proceso que educa a niños, jóvenes y adultos a ser testigos de Jesús. Es un proceso de formación para toda la vida. Para formar parte, solo es necesario querer profundizar en la propia fe y vivirla junto a otros. Teniendo ganas de encontrarse con Jesucristo, teniendo ganas de que tu vida sea reflejo de tu fe. Da igual tu edad, tu formación, tus estudios. La Acción Católica General es para todos aquellos que quieren encontrarse con Jesucristo. La Acción Católica General es un proyecto renovado al servicio de las parroquias que quiere ser misión con los demás y para los demás. Ya nos conocéis de sobra y nos habéis visto mucho. No. A ver, bueno, nos ponemos de pie los que estábamos aquí. Bueno, pues hay otras dos realidades de apostolado seglar que están con nosotros y que, si os parece, les vamos a invitar a que salgan y en un minutito nos cuenten algo sobre su asociación. Entonces, los equipos de Nuestra Señora, si os parece, podéis salir aquí para que os veamos bien y también sepamos quiénes sois y nos contáis un poco, pues, qué hacéis, cuál es, bueno, pues el objetivo, dónde estáis, cuál es el objetivo un poco de la asociación. Lo que queráis, pero vamos a empezar, ¿eh? Somos novatos. Pues yo me llamo Jacobo Lamos y esta es mi mujer, María José. A través de nuestros sacerdotes, Jaime y Gonzalo, pues nos pusieron en marcha y nos propusieron fundar algo para matrimonios. Después de muchas vicisitudes que no vienen al caso, acabaron pensando que podíamos incluirnos en equipos de Nuestra Señora. Fuimos a hablar con ellos y bueno, están encantados y nos hicieron varias visitas y ahora llevamos ya 5 meses, me parece que son, con una reunión mensual, que es lo que se hace en los equipos de Nuestra Señora, con un director espiritual que nos dirige, sin el cual no se puede funcionar, y nos reunimos los matrimonios. Está abierto a todos los matrimonios que quieran, pero es un movimiento que nació en Francia en los años 40, 50, y el fundador pensó que el ideal era de grupos de 5 a 7, que si pasan de 7, pues que se funde un segundo grupo o segundo equipo, y si pasan de 14 o de 10, pues que se funde un tercero. Nosotros por el momento en Ribadeo tenemos uno y estamos pues en el momento, en el año de pilotaje que llaman los equipos de Nuestra Señora. Esto es un movimiento que el mundial, en España, en Galicia, está en todas las diócesis y menos la nuestra, que la nuestra no la tenía. Bueno, nosotros no había ninguno y entonces vinieron todos encantados que por fin iban a tener un equipo en Mondoñedo Ferrol. Pero bueno, los hay en Madrid por cientos, en Barcelona, en Zamora, en Valencia, en Vigo, bueno, en Galicia en todas las, pero también en Sudamérica, en Norteamérica, por Europa, África, están extendidos por todo el mundo y reconocidos por la Santa Sede. Es un movimiento de matrimonios. Sí, es un movimiento para matrimonios. Es una reunión mensual en la que hay, por el momento en nuestra experiencia, en el libro pues se proponen varios temas, charlamos y al acabar de tratar la oración que toca para el día y el tema que toca para el día, comentamos algo y al final tomamos un pequeño refrigerio de un café con unas pastas o un café con... Y realmente estamos
todos los que pertenecemos estamos muy contentos y esperemos que el equipo pues siga para adelante y que funcione. Además, nos reunimos en casas. A lo mejor ese es un poco el hándicap, porque al principio parecía que iba a ser la cosa mucho más amplia. Al principio, en la convocatoria había muchos más matrimonios, pero la gente es un poco reticente todavía a juntarse en las casas, pero nos juntamos en cada casa independientemente de lo que se vive, pues el refrigerio ese, pues es como lo haría cualquiera en su casa. Es decir, no hay nada más, no es decir que es muy familiar, muy bonito y pone muy en contacto. Es muy interesante porque pone muy en contacto unas familias con otras, y las familias tenemos problemas, dificultades, sabemos nuestras cosas, yo qué sé, no sé, a mí me resulta muy agradable. No sabía cómo iba a ser la cosa, pero me gustó mucho. Esperemos que el pilotaje siga y a ver qué pasa. Que nos pilote, tía. Bueno, la otra asociación, el otro movimiento que está presente aquí es la OAC, Movimiento de Acción Católica, y que viene aquí Tere a contarnos un poco quiénes son y qué hace la OAC. En un minuto, Tere. Amenazada, me está diciendo esto desde que llegamos. Un minuto. Bueno, como veño amenazada, Porque casi puedo darte dos. casi no, casi todo a ler, menos mal que o Bispo me defende. Bueno, somos Irmandade Obreira de Acción Católica, OAC. Somos homes e mulleres que vivimos a fe xunto ao mundo obreiro, o mundo obreiro máis empobrecido. Somos igrexa nas periferias do mundo obreiro. Somos Acción Católica para a Pastoral do Traballo, polo tanto, movimento de Igrexa Católica enviado a evangelizar expresamente o mundo do traballo. Para iso, a militancia oacista formámonos para vivir desde a ollada de Xesús. Cultivamos a nosa espiritualidade persoal e comunitaria e comprometémonos pola xusticia como resposta agradecida ao amor de Deus. Por iso este ano celebramos o 75 aniversario da OAC. Facémolo como comunión, conversión e memoria agradecida. Con esta asamblea que vamos a ter, pretendemos avanzar na nosa identidade de discípulos e apóstolos, ser comunidade de vida, de bens e de acción. O noso compromiso, claro que é no mundo do traballo. Deberíamos estar todos comprometidos no mundo do traballo, pero tamén nos sindicatos, na política, porque esta sociedade témola que mellorar. Os que somos maiores xa non nos quedan moitos anos, pero temos o compromiso de deixarlles unha sociedade mellor aos que veñen detrás. E o mundo do traballo, a pesar de todo o que se di, que todo está moi ben e que avanzamos, non é verdade. E os máis pobres, sobre todo os inmigrantes, non teñen un traballo nin estable nin recoñecido. E outros ni siquiera poden chegar a ser obreiros. Nós estamos comprometidos en un taller no noso barrio de Caranza con xente de etnia xitana que viven como viven, de vender nos mercadillos, de ir furtivos, a mariscar. Son persoas e comen todos os días e nós temos unha responsabilidade tamén con eles. Vai un minuto, Luz. Termina. Vale. No te preocupes. Decía, en un cuadernillo que sacamos para as eleccións de hoxe, a OAC, en ese cuadernillo expresaba tamén o que temos que ser ou o que debemos ser.
di que o rasgo máis importante de toda persoa é ser comunidade. A persoa é plenamente cando pertence a un pobo e non hai verdadeiro pobo sin respeto ao rostro de cada persoa. Cada persoa, solemos decir, é un mundo, pois sí que é verdad, pero detrás de ese mundo hai tanto que facer, hai que escoitar, hai que mirar, hai que abrazar. Eso ten que ser. E estamos vivindo uns tempos en que nos vamos aislando. Quizáis miramos máis as pantallas que a cara das persoas. E isto temos que ir mellorando. Servir ao pobo é buscar o ben común, meténdose nos zapatos, a min gustoume moito isto, meténdose nos zapatos dos outros, dos máis pobres. É a única forma que temos de sintonizar realmente cos máis pobres, que hai moitos. Muy bien. Si os parece, bueno, Tere es la presidenta de la UAC, pero hay más gente de la UAC. Si os ponéis de pie, pues también os ponemos para todos. Buenas tardes. Quería comentar, porque sé que hay gente suelta de otros movimientos laicales en nuestra diócesis. Bueno, pues si no me conocéis, no me he presentado, soy Mar, la delegada de Laicos, Familia y Vida. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para recordar a aquellos otros laicos que están en otros movimientos en nuestra diócesis. Vida Ascendente, no sé si hay alguno de Vida Ascendente, sé que en nuestra diócesis queda en alguna parroquia Vida Ascendente, que es un movimiento de oración de gente mayor. Entonces, que sepáis que existen. Adoración nocturna, creo que sí que hay alguien, podéis levantaros los de adoración nocturna, porque sé que hay algunos de adoración nocturna. Les damos también un aplauso. También su carisma es la oración. Otro movimiento que hay también de oración es el apostolado de la oración, que también, no sé si hay alguien aquí del apostolado de la oración, no, pero que en alguna parroquia, por Mondoñedo y por Ribeiro, también queda del apostolado de la oración. Están muy ligados a la adoración nocturna, ¿vale? Normalmente van casi a la par. Entonces también agradecemos su carisma. Estos tres movimientos son su carisma es la oración, por lo tanto hemos visto que hay diversidad de carismas, diversidad de formas de comprometerse como laicos en nuestra diócesis, y me queda decir cursillos de cristiandad. No sé si alguno estáis o habéis hecho cursillos de cristiandad. Es que es lo que pasa. Les hemos dado un aplauso. Y al final, muchos acabamos estando en varios frentes. Cursillos de cristiandad es para primer anuncio, para evangelización. Entonces, bueno, creo que no me dejo por ahí ya nadie. Creo que entre los que hemos dicho y tal, así que nada, no quería dejar que estas personas que también son laicos comprometidos desde su carisma y desde su compromiso social, queríamos que estuvieran también presentes aquí. Muchas gracias. Aquí tenemos Manos Unidas y Cáritas, que no sé si también... Sí, pero esos como que van por otro lado. Son laicos comprometidos, pero con otras cosas. Pero van por otro lado. Tienen su delegación propia. Exacto. Venga, muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos conocido ya un poquito más la realidad del apostolado seglar. Lo importante, siempre, bueno, pues que los laicos busquemos ese camino que nos ayude a madurar nuestra fe, que nos ayude a crecer como cristianos y a dar respuesta al Señor, que es a lo que nos pide el Señor en cada momento. Que muchas veces, porque la vida es así, no tiene que cambiar a lo largo de la vida, ¿no? Pero este año llevamos 2 años especiales, 2 años
metidos de lleno en un sínodo, trabajando incansablemente con el sínodo, y los laicos tenemos que estar contentos porque en este sínodo de los obispos se nos ha preguntado, se nos ha dicho, bueno, ¿y vosotros qué queréis? ¿Qué pensáis? ¿Qué soñáis? Entonces nos parecía que no había mejor tema, aunque nos parezca que a lo mejor lo tenemos muy machacado. Yo creo que nos queda un poco por recorrer. Nos parecía que no había mejor tema que este para poder reflexionar hoy en el día de Pentecostés y en el día del apostolado seglar. Con lo cual yo creo que voy a ir ya callando, que estoy mucho más guapa, y le voy a dar paso a don Fernando, pues que nos ayudará a reflexionar un poquito sobre ese laicado y esa sinodalidad. ¿Qué significa? ¿Por dónde andar? ¿Qué pistas? Bueno, yo creo que el Papa, cuando nos preguntó, abrió un melón que ahora ya no podemos cerrar, así que bueno, yo creo que es bueno seguir reflexionando sobre esto. Bueno, muy bien, buenas tardes. Yo la verdad que no me esperaba que íbamos a ser tantos, sinceramente, me pensaba que íbamos a estar en petit comité y lo que había pensado, casi en forma de conversación, más que en forma de charla. Bueno, esperemos que no os aburráis demasiado, Si alguien se duerme, que pegue así un golpe porque es mala hora, y un domingo después de haber comido bien, pues cuesta un poquito más escuchar. Bueno, yo creo que lo primero, en la línea de lo que hemos hecho, yo creo que es importante este gesto que hemos hecho como Iglesia Diocesana, ¿no? Es vernos los movimientos apostólicos que existen en nuestra Iglesia Diocesana. Muchos no pertenecen a un movimiento, pero bueno, es bueno que como Iglesia Diocesana descubramos cómo esos carismas que el Espíritu va pues soplando en su Iglesia están presentes en nuestra Iglesia, y descubrir cómo la riqueza de los movimientos pues nos ayuda a vivir mejor nuestra vocación laical, porque los movimientos tienen una fuerza especial que, unidos a la parroquia y en el ámbito de la Iglesia Diocesana, pues ayudan a desplegar todo lo que es la vocación bautismal. A veces, cuando no estamos en movimientos, evidentemente la vocación bautismal la vivimos, pero los movimientos pues nos ayudan quizás a vertebrar mejor pues la formación y sobre todo el compromiso, tanto en la Iglesia como en el mundo, que en los ámbitos parroquiales pues a veces no somos capaces pues de desplegar. Pues a mí me parece muy importante que los movimientos existan en la Iglesia, porque aunque parezca una torre de Babel, ojalá fuese más rica nuestra Iglesia Diocesana en movimientos como estos que hemos dicho. Yo os tengo que decir que a mí me parece, yo que vengo de fuera y prácticamente estoy entrando en contacto con nuestra Iglesia Diocesana, me parece muy pobre, y lo confieso totalmente, muy pobre, la presencia de movimientos en nuestra Iglesia Diocesana. Y eso empobrece a nuestro laicado y empobrece a nuestra Iglesia Diocesana. Porque los movimientos, lejos de dividirnos, nos ayudan a crecer. Los movimientos, lejos de pues, parecer que somos de Saulo, de Cefas, de Paulo, etc., nos ayudan pues, a querer más a nuestra Iglesia, a descubrir pues, esa pluralidad de formas en la vivencia del compromiso bautismal, pero sobre todo nos ayudan a educar mejor nuestro bautismo, a educar mejor pues, nuestro ser bautismal. Por eso yo animo desde el principio, lo hice, la primera carta que escribí a los curas lo hice, otra cosa es que luego
no me hagan caso, pero yo lo hice que se animase en las parroquias a hacer presente la vida de los movimientos. Evidentemente, la Acción Católica es el movimiento, pues podemos decir, como en Cáritas, ya que habéis dicho, como en Cáritas, la forma habitual del compromiso social es Cáritas en la Iglesia. Acción Católica es como la forma habitual de vertebración y de formación en las parroquias. Pero existen otras, ¿no? Como MAR, que tenéis aquí, o estos que hemos ido diciendo, que me parecen muy ricos, muy importantes, y que ojalá les diésemos un poquito más de vida, porque en la medida en que tengan vida, pues yo creo que nuestra Iglesia diocesana tendrá más vida, Eso es un poco como prolegómeno a lo que estamos haciendo y viendo un poco como pues, una gran mayoría no pertenecéis a movimientos, que no quiere decir que sea malo ni sea bueno, sencillamente que lo tenemos que ver, pues bueno, pues como una posibilidad de crecer, ¿no? De crecer, de enriquecernos, de formarnos, de ayudarnos pues a vivir mejor nuestra vocación bautismal, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, dicho lo cual, se me ha invitado a hablar de laicado y sinodalidad. Laicado y sinodalidad. Bueno, me gustaría partir un poco del contexto en el que hacemos esta reflexión, ¿no? Me gustaría descubrir que esta reflexión sobre el laicado y sobre la sinodalidad la hacemos en un contexto concreto que es el que vivimos en nuestra sociedad europea, hispana, gallega, de Mondoñedo Ferrol, que es la concreta en la que vivimos. Y no hace falta pues, ser muy hábil, muy listo, muy lince, para descubrir que la vida cristiana hoy la vivimos en lo que algunos llaman esa situación de diáspora, ¿no? ¿Sabéis lo que es la diáspora? El pueblo judío le tocó vivir la diáspora mucho tiempo, ¿no? Cuando en el destierro de Babilonia tuvo que vivir pues, su vocación a ser el pueblo elegido. Y ese salmo, como cantar al Señor un cántico en tierra extranjera, ¿no? Como lloran el pueblo de Israel, como que ser fiel en medio de una situación de increencia, como es la situación en la que vivía el pueblo de Israel en aquel momento, ¿no? Esta situación de diáspora es una situación, pues bueno, de minoría, de dispersión, podríamos llamarla en una situación de desierto. No sé si hemos estado en el desierto alguna vez. ¿Habéis estado en el desierto alguna vez? Yo el otro día estuve paseando con algún cura que quedamos una vez al mes, quedamos a pasear algún grupito de curas, y el otro día estuvimos paseando por la playa de Pebes, ¿puede ser? Pebes. Claro, de estar por la playa de arena a arena a estar en la arena donde estaba el agua, hay una diferencia impresionante, ¿no? Donde la arena no había quien anduviese y se andaba con mucha dificultad, y por la zona donde está el mar pues se camina mucho mejor, ¿no? Esto lo hemos hecho todos, lo hemos recorrido. Y decíamos, hablábamos, que más se tiene que andar en el desierto, ¿no? En ese desierto donde, según dicen en las películas, todo es arena, pues que más se tiene que caminar, ¿no? Que más se tiene que avanzar. ¿Cuánto cuesta? Cuesta sostenerse, cuesta avanzar, porque cualquier paso parece que es el doble, cuesta pues el sol, cuesta evidentemente el agua que no tenemos. Bueno, yo diría que ser cristiano hoy es vivir un poco en esta situación. No vivimos en un paraíso, no vivimos en una llanura donde pues es fácil ser cristiano. Pues yo diría que es complejo. Tenemos esa percepción de la complejidad de vivir nuestra fe en un contexto donde cada vez somos pocos, cada vez somos menos. Es algo que nos llama la atención, no sé si os llama la atención, a mí cada vez me llama, cada vez que vas a misa, vas a algunas iglesias, 15, 14, 18, muchos, como sabéis, calvinistas y semipelagianos, ¿verdad? En ese contexto de pelos canosos, nos cuesta, somos menos, cada vez se vive
a veces en una situación pues, de dificultad los valores de la fe, no es fácil manifestarse como cristiano, lo que profesamos y proclamamos no es lo habitual, no es lo que se acostumbra. En los medios de comunicación social pues suelen aparecer pues, noticias discordantes, noticias que chirrían, noticias que quizás no son las habituales. Bueno, esta es la situación. Pero esta situación no es una situación nueva. Os he puesto ahí un texto del cardenal Ratzinger, ¿no? Que os sonará. ¿Os suena el cardenal Ratzinger? Bueno, el cardenal Ratzinger fue luego Benedicto XVI. Y este texto que vamos a leer, preparando un poco esto, pues porque lo que decimos los obispos no es original, es copia, copias, copiare, copiavi, copiatum, ¿no? Que era la declinación. Pues en un texto lo oía y lo he copiado, ¿no? Este es un texto del cardenal Ratzinger en el año 59. Algunos no estábamos allí, que levantemos la mano los que no estábamos, somos unos cuantos, bien, muy bien. Cada 59 no estábamos allí. Otros sí que estaban, pero bueno. Y dice, daos cuenta que dice, qué texto más bonito dice el cardenal Ratzinger. Entonces, dice, esta Europa cristiana de nombre, es el lugar de nacimiento de un nuevo paganismo. Bueno, es bonito que el Ratzinger, que no era tonto, ni mucho menos, que era muy inteligente, yo ya sabéis que he dicho que le veremos como doctor de la Iglesia, si Dios quiere, en el futuro, la nueva situación la manifiesta como una situación de paganismo, no de increencia, no de secularización, él habla de paganismo, en el fondo es pues de adoración a otros dioses, y no solo a un dios, sino a muchos dioses, el paganismo, ¿no? Que crece en el corazón de la Iglesia misma y amenazada con corroerla, es amenazada con corroerla desde dentro, ¿no? Esta situación a la Iglesia nos corroe. Una Iglesia de gentiles, sabéis que los gentiles son los no judíos, ¿no? Una Iglesia de gentiles que siguen llamándose cristianos. Claro, esta es una complejidad en la que vivimos hoy en nuestra sociedad, ¿no? Claro, porque todos somos cristianos. Ya le han bautizado a uno y ya es cristiano. Igual ni va a misa, ni no va a misa, ni participa, ni no participa, ni pone la X, ni deja de poner la X en la declaración de la renta, ni bautiza a sus hijos, no, pero él se considera cristiano porque el día de la patrona o el patrón saca al santo, porque igual entierra a sus seres queridos. Siguen llamándose cristianos, los cuales se dejan engañar por la fachada de nuestra actitud, de nuestra actual situación oficial. Es decir, en el fondo el cristianismo no deja de ser una fachada, pero una fachada que detrás no tiene gran qué. Es un poco como la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Que es una fachada barroca que se mete allí incrustada en el edificio, pero que no aporta nada al edificio porque no está ensamblada en el edificio, ¿no? Una iglesia, por eso se plantea la cuestión de si no habrá de convertir de nuevo a la iglesia en una comunidad de convencidos para devolverle así toda su seriedad. Qué frase más bonita del Papa Benedicto, ¿no? No habrá que hacer que los que estamos en la iglesia seamos una comunidad de convencidos, porque estamos convencidos o no estamos convencidos. Los que incluso decimos que estamos convencidos. Yo creo que esto también nos aportan los movimientos, ¿no? Los movimientos nos ayudan a cultivar nuestra identidad y a vertebrar mejor nuestra identidad y a animar más nuestra identidad, a convencernos más de lo que somos o de lo que un día pues, nos bautizaron, ¿no? La iglesia pasó de ser un pequeño rebaño a ser una iglesia universal y luego se equiparó con el mundo, es decir, iglesia y mundo prácticamente se identificaron en una sociedad de cristiandad. Hoy es una apariencia que oculta el verdadero ser de la iglesia y del mundo e impide en parte a aquella su necesaria actitud misionera. Claro, si el mundo y la iglesia es lo mismo, ya no se necesitan ser misioneros. Y por eso estamos como estamos. Porque no somos misioneros. Porque creemos que todo el mundo es cristiano. Aunque sea aparentemente.
Quíralo o no, se realizará un cambio que le llevará a convertirse en pequeño rebaño, ¿no? En pequeño rebaño que en medio de la masa sea fermento. Año 59. ¿Lo ratificaríamos o no lo ratificaríamos? Yo creo que bastante, ¿no? La descripción es una descripción que hace el Papa en su momento, pero que es como muy nuestra. Y en este contexto en el que reflexionamos, pues también algunos hablan de una situación de fin, de agonía, ¿no? Se han publicado varios libros recientemente, sobre todo a consecuencia del incendio de Notre Dame de París, ¿no? Cuando visteis esas llamas de Notre Dame de París que ardía, pues daba la sensación como que la cristiandad estaba desapareciendo, ¿no? Hay como varios libros, varias reflexiones en los contextos generales que nos hablan de ese fin de la cristiandad, ¿no? Como que la quema de la iglesia, de la catedral de Notre Dame, era como el fin de un tiempo, el fin de un momento, ¿no? Pero un fin que a veces es una agonía lenta. No sé si tenemos experiencias de agonías. Yo ahora me estoy recordando la agonía de la señora Isabel, una señora que vivía allí en uno de los pueblos que yo atendía, Solarana, que estuvo casi, yo calculo que 4 o 5 meses de agonía. La verdad es que era terrible, una agonía terrible, porque claro, ni dejaba descansar a ella, ni dejaba descansar a los que estaban alrededor, ¿verdad? Esa agonía. Bueno, pues a veces da la sensación de que nuestro cristianismo vive en ese fin que a veces se convierte en una agonía, pero que se convierte, desde la esperanza de Pentecostés, no en una finitud para siempre, sino en un nacimiento, ¿no? Es como pues un embarazo y un nacimiento, lo que supone realmente el resurgir de algo nuevo y de algo distinto. Igual estamos en un contexto en el que estamos agonizando, muriendo, con lo que significa esa imagen de la agonía, pero para dar lugar a algo distinto. Por eso algunos hablan del fin de la cristiandad para el nacimiento del cristianismo, que no es lo mismo, cristiandad que cristianismo. Quizás vivimos, o hemos nacido, hemos vivido, o estamos muy acostumbrados a una sociedad de cristiandad, pero quizás somos poco dados a ser cristianos. Hoy mismo leía, como no hay curas, lo puedo decir, quitando a Alfonso, tápate los oídos, hoy leía un articulito del cardenal Cantalamessa que decía de los curas están más bien dados a ser pastores que pescadores, en el sentido de que los pastores son los que están acostumbrados a cultivar un rebaño, pero los pescadores son los que tienen que lanzar la caña e ir pues pescando de uno en uno, ¿no? Yo creo que es una imagen también bonita de lo que es a veces nuestra iglesia. Estamos más acostumbrados en ese sentido a ser rebaño que a tener esa actitud de salida, de búsqueda, de encuentro con los otros. Bueno, y ante esta realidad, este contexto de fin, de agonía, llamadlo como queráis, pues debe de ser una provocación. Es decir, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, o no nos podemos quedar con los ayes de decir qué mal estamos, qué mal es este tiempo, qué le vamos a hacer, no podemos hacer nada, somos cada vez menos. Podemos quedarnos en esa situación, pero los creyentes, todo tiempo, debe de ser una provocación, ¿no? Provocación, el término latino es una llamada, ¿no? Vocación, es una provocación, una llamada a algo. ¿Y a qué nos llama ese algo? ¿A qué nos llama este tiempo en el que vivimos? Pues a vivir de otra manera diferente. Es cierto que siempre hay como una especie de permanente dilema, ¿no? En este contexto en el que estamos viviendo. Yo creo que es un dilema del que hablaba ya Moltmann, ¿no? Un teólogo famoso, pero que se presenta como un dilema de lo que es nuestra iglesia. Ante esta realidad de increencia, paganismo, llamadlo como queráis, pues hay grupos, movimientos, sectores de la iglesia que animan la identidad, es decir, vamos a concentrarnos, vamos a incentivar lo que nos identifica, lo que nos une, y hay otros que dicen, bueno, pues vamos a unirnos al mundo, ¿no? Vamos a intentar igualarnos con el mundo para que el mundo nos tenga respeto y desde dentro del mundo transformarlo, ¿no? Es ese dilema entre
lo que Moltmann llamaba la identidad y la relevancia, ¿no? Esa pretensión a veces de reducirnos a algunos, hay sectores, grupos, movimientos, parroquias, diócesis, que tendemos a cultivar lo que es la identidad, lo que es lo propio, lo genuino, y nosotros seguir con nuestro rollo, y el mundo que haga lo que le dé la gana. Y hay otros sectores, grupos, movimientos, ámbitos eclesiales que dicen, bueno, vamos a intentar entrar en diálogo, vamos a intentar no acentuar lo que nos separa, sino vamos a intentar conversar, dialogar, etcétera, pero perdemos esa identidad. Es ese dilema permanente, constante, en el que vivimos. Si estáis un poco al loro de lo que son las informaciones diocesanas, o sea, eclesiales, pues este es el dilema constante. Ante cualquier acusación que se hace al Papa, ante cualquier noticia que sale en los ámbitos de noticias eclesiales, este es el dilema permanente. O prevalecemos, insistimos en la identidad, o insistimos, prevalecemos, animamos la relevancia. Pero, como decía, ante esta realidad y esta provocación en el que podemos caer en un problema o en otro, en un pecado o en otro, en una actitud o en otra, yo creo que a lo que se nos anima fundamentalmente es a la misión. Como decía Benedicto en ese texto que hemos escuchado, se nos insiste en que ante esta realidad tenemos que despertar más nuestra vocación misionera. Como decía el lema del Congreso, ¿verdad? Es la hora de la misión. Es la hora de la misión. A veces se nos ha olvidado que los misioneros no son esos que íbamos con la huchita, ¿no? Algunos os acordáis de la huchita del negrito, ¿no? Y del chinito, ¿no? Y parece que los misioneros eran los que se iban allá afuera, a las fronteras. No, eso ya lo tenemos aquí, desde hace ya mucho tiempo. Pero lo tenemos que tomar conciencia de que es la hora de la misión. Estamos en tiempos de la misión. Y ante esa realidad, ante esa realidad que hemos descrito de fin, etcétera, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es tocar la campana y despertarnos para ser misioneros. Yo creo que esta es la provocación fundamental que tenemos que despertar en nuestro laicado, ¿no? La urgencia de ser misioneros. Estamos llamados a ser misioneros, ¿no? Como dice el lema o uno de los objetivos de nuestro plan diocesano de pastoral, en línea de lo que el Papa Francisco nos recordaba con Aparecida, somos discípulos misioneros, estamos llamados a la misión. Nuestra vocación es fundamentalmente la misión. Esa es nuestra tarea, es la hora de la misión. Y esa hora de la misión lo podemos hacer de dos maneras. Preparando este texto, y con esto yo creo que sería una idea, si os quedáis con esta idea de todo el rollo que os estoy lanzando, me parecería bien. Ante la misión, en el texto del Evangelio hay dos formas de ejercer la misión. Por una parte la forma que nos dice Mateo y por otra parte la forma que nos dice Juan. Sabéis que los evangelios son tradiciones diferentes, ¿no? Cada evangelio responde a una tradición distinta y las tradiciones de cada evangelio pues insisten en formas o en maneras concretas, específicas, en función de los destinatarios a los que iba destinado el evangelio. Mateo termina el evangelio con el texto que leíamos el domingo pasado. Estaréis en misa el domingo pasado, ¿verdad? Y todos os acordáis perfectamente del evangelio, ¿verdad? No tengo que preguntar cuál era el evangelio porque si no, sé que sacaríais todos un 10. El evangelio concluía con este pasaje. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Es decir, ¿cómo ser misioneros? Id, salid, de casa en casa. Y daos cuenta que pone ese orden, ¿eh? Hay un orden muy bonito que sería para reflexionar. Primero id, después hacer discípulos, después bautizad y después ayudarles a guardar. No sé cómo hemos hecho la evangelización en nuestros contextos. Igual en nuestros contextos lo primero que nos han hecho es bautizar, luego nos han mandado guardar, igual hemos llegado a ser discípulos, y no sé si hemos ido. Pero el orden del evangelio es muy curioso, ¿eh? Primero id,
Después, hacer discípulos. Cuando sean discípulos, bautizándoles. Y cuando les bauticéis, que guarden. Claro, das cuenta que como esto se complica. Cuando un cura dice a una pareja, oye, para bautizar, hombre, pues qué menos si nos veamos 2 días. 2 días a vernos, ¿para qué nos tenemos que ver? Si no hace falta vernos, ya lo tenemos todo claro. Y además va donde los padres, los suegros, sí, sí, por supuesto. Tú contra el cura, tú tienes razón contra los curas, ¿no? Claro, hacer discípulos. Se bautiza después de hacer discípulos. Hay otra forma que me parece muy bonita, la de Juan. Venid y veréis. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10, ¿no? Está relatando el pasaje de las vocaciones. Aquí en el fondo Juan lo que está diciendo, para la misión, igual no se trata tanto de ir, sino de ver lo que ven, o sea, que entren y vean, y viendo lo que ven, se entusiasmen. Son 2 formas de vivir la misión, ¿verdad? Nuestras parroquias, nuestras comunidades, nuestros movimientos. ¿En cuál vivimos? ¿En la una, en la otra o en ninguna? Porque igual no vamos, pero tampoco cuidamos la intimidad para que en la cercanía, en el afecto, en el cariño, en la acogida, descubran la belleza de vivir como cristianos. Yo creo que son un equilibrio muy bonito, ¿no? Yo creo que no podríamos caer ni en el uno ni en el otro. No creo que sea exclusivo. Igual estamos hablando mucho en nuestra iglesia eso de ser misionero y pensamos en salir. Pero podemos ser misioneros cuidando nuestra comunidad, cuidando nuestro grupo, cuidando nuestro movimiento, cuidando nuestra parroquia. Porque es bello que cuando se acerca alguien a una parroquia, pues descubra esa acogida. A mí la verdad que si antes he dado un zasca a la diócesis, ya que he dado antes un zasca a la diócesis, voy a dar una alabanza evidente, para eso es mi novia, ¿no? Y una de las cosas que me gusta muchísimo de Mondoñedo Ferrol es cuando voy por los sitios y veo muchos emigrantes, generalmente las comunidades parroquiales, y cuando sobre todo hay emigrantes que me dicen, qué bien me sentí acogido en mi comunidad parroquial. El otro día fui a Aspontes, estuve en un restaurante y me dijo el señor que atendía el restaurante, yo me casé y qué bien me acogieron los curas, la comunidad parroquial, los catequistas, vine desde fuera y ahí me sentí como en casa. Bueno, pues aquel que vino se sintió evangelizado, se sintió acogido, se sintió recibido. Claro, pero eso es una interpelación, ¿verdad? ¿Cómo recibimos? Además, encima nuestro espíritu igual gallego es un espíritu también, pues no sé si a veces muy desconfiado, decís vosotros, yo no lo digo, pero lo que decís, lo decís vosotros, decís, a veces somos un poco desconfiados, primero a ver por dónde viene y después de donde venga le recibiremos. ¿Sabes eso? ¿Cómo se casa? Con venid y veréis. Id y venid y veréis. Bueno, yo creo que son 2 maneras de vivir la misión, ¿no? Y todo ello desde la clave de qué es la hora de los laicos. ¿Cuántas veces habéis oído de qué es la hora de los laicos? ¿Quién no lo ha oído? Que levante la mano el que no había oído hablar qué es la hora de los laicos. Hombre, lo habéis oído miles de veces, es la hora de los laicos. Desde hace siglos es la hora de los laicos, pero parece que el reloj está parado. Porque no lo ponemos en hora, o llevamos mucho tiempo diciendo, desde el Concilio Vaticano II, ¿verdad, don Alfonso? Desde el Concilio Vaticano II es la hora de los laicos. Bueno, pues vivimos en este tiempo en el que en esta época de misión provocación tenemos que descubrir que es la hora de los laicos, ¿no? Percibir la hora de los laicos. Bueno, y eso nos lleva, por tanto, a una conversión. Nos lleva a una conversión. Si se nos invita a vivir la misión, si se nos invita a vivir en esta clave de la misión, de venid y veréis, id, tenemos y estamos llamados a una conversión. Y una conversión que se da desde la clave, como decía antes, no sé dónde se da aquí, siempre doy otro, que es el de la sinodalidad. La sinodalidad. ¿Sabéis que la sinodalidad, dice el Papa Francisco, que es el camino que Dios espera a la Iglesia del tercer milenio? Así que hermanos Alba y Darío, que son los seminaristas que tenemos aquí, futuros presbíteros de esta Iglesia diocesana,
o la iglesia diocesana que vosotros vayáis creando, animando, alentando en esta iglesia diocesana? ¿Es sinodal o no será la iglesia que Dios espera en el tercer milenio? Hemos conocido diferentes formas de iglesia, pero la del tercer milenio es fundamentalmente una forma sinodal. Una forma sinodal. ¿Y qué es esa forma sinodal? Pues la que se vivía en los Hechos de los Apóstoles. Sabéis que durante el tiempo de Pascua, en la primera lectura hemos venido escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los que sois de misa diaria lo habréis leído, y es un libro muy bonito. Yo suelo decir que es el libro pues para comenzar a leer la Biblia. A veces la Biblia la empezamos a leer por el Génesis, igual es el libro más aburrido, o no voy a decir más aburrido, pero el más bonito para comenzar es los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque es como nace la Iglesia, cómo surge la Iglesia. Y en ese surgir de la Iglesia, pues nos expresa muy bien lo que es esta Iglesia sinodal a la que el Papa Francisco nos invita a vivir. Si la Iglesia del tercer milenio es una Iglesia sinodal, o debe ser una Iglesia sinodal, que no es una palabra, no es una moda, no es un eslogan, sino que es una forma de ser, una manera de ser. ¿Qué es esa sinodalidad? Pues la que se nos refleja en los Hechos de los Apóstoles. Y en los Hechos de los Apóstoles hay muchos momentos, pero destaca uno especialmente, el que se llama el Concilio de Jerusalén, el que tradicionalmente se llama el Concilio de Jerusalén. Os sonará a muchos, ¿no? El Concilio de Jerusalén es ese concilio que se celebra en los inicios de la Iglesia, en esos primeros momentos de la Iglesia, y que surge fundamentalmente ante el problema de la circuncisión de los no judíos, si se tenían que circuncidar o no. En el fondo era si se tenía que vivir esas normas judías previamente para ser cristiano. Es decir, si el cristianismo era algo diferente, si había una novedad total, o si en el fondo el cristianismo era una prolongación del judaísmo. Ese es el debate, ¿no?, que se plantea. Y bueno, pues había facciones como todos, ¿no?, como en los toros. Unos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Bueno, pues en aquella naciente iglesia pues había facciones. Unos eran favorables a una cosa y otros eran favorables a otra. ¿Y cómo lo solucionan? Pues lo solucionan pues como lo solucionamos las personas racionales, juntándonos sinodalmente para dialogar, encontrarnos y hablar. Para juntarnos, encontrarnos y hablar. Porque la Iglesia fundamentalmente es sínodo, la Iglesia fundamentalmente es asamblea, la Iglesia fundamentalmente es comunidad. Y la comunidad lo discierne, lo decide precisamente entre todos. Ahí os he puesto como 7 puntos en los que aparece lo que ahí sucede, ¿no? Toda la comunidad eclesial se encuentra reunida con sus ministros. Es decir, en aquel momento, ante un problema, no hay gente que se escaquea y dice, bueno, ese es problema vuestro. No, se reúnen. Ante un problema, se reúnen. Daos cuenta que esto es una manera muy bonita de descubrir que esto es la sinodalidad. El problema de la evangelización es un problema del obispo. El problema de que haya muchos curas o pocos curas es un problema del obispo. El problema de si tenemos que hacer 400 parroquias o 25 UPAs es un problema del obispo. No os lo oigo muy claro. No es problema del obispo, es de toda la comunidad. Los problemas son de la comunidad, se encuentra reunida. Y en esa comunidad, evidentemente, están también los ministros, es decir, los presbíteros y el obispo. El objeto de la asamblea era discernir cómo seguir el proceso evangelizador. Es decir, de lo que se trata aquí es de ver cómo ser mejores evangelizadores. Es que ese es el problema de la Iglesia. El problema de la Iglesia no es si ganan los progres o los carcas. Eso no es el problema de la Iglesia. El problema de la Iglesia es si avanzamos o no avanzamos en la misión. Si queremos que el Evangelio llegue a todos o no. Ese es el problema. Ese es el problema radical que tenemos como Iglesia. Era discernir el proceso evangelizador. Tercero, se encuentran reunidos en un contexto litúrgico, porque todo discernimiento eclesial se realiza en la presencia del Señor que los convoca. Es decir, el proceso de discernimiento nosotros no lo hacemos en el Parlamento. Venga, levantad las manos
los que digan que se tienen que circuncidar. No, eso no se trata de mayorías. Esto no es un parlamento. Hay que hacerlo en un contexto de oración, de descubrir, de escucha lo que el Señor nos pide, lo que necesita, lo que el Señor nos está invitando a vivir, el contexto litúrgico. Aparece por ello la fuerza del Espíritu, como fuerza y aliento. Es el Espíritu el que va llevando a la Iglesia. No es el Papa Francisco, no es Juan Pablo II, no es Benedicto. Es el Espíritu el que insufla a su Iglesia en cada momento. A la asamblea llegan a tomar decisiones comunes y compartidas. Evidentemente habrá unos que están más a favor y otros en contra, pero se llega a una manera de convivencia y de confluencia, ¿no? Una vez que se decide, lo que se decide es obligatorio. No se llega y se dice, bueno, eso es lo que habéis decidido, yo en mi parroquia hago lo que me dé la gana. La diócesis dice que esto es lo que tenemos que hacer para el bautismo. Bueno, pero yo en mi parroquia hago lo que quiero, yo en mi movimiento hago lo que me da la gana. No, si nos hemos reunido entre todos, si el Espíritu ha estado presente entre todos, si todos hemos escuchado, yo no soy obispo en mi parroquia, porque el obispo... ¿Esto se está grabando? El obispo, en la diócesis de Mondoñedo solo hay uno, aunque pensemos que hay 90 obispos en sus parroquias. No, solo hay un obispo que es vínculo de unidad y que juntos lo decidido se llevan adelante. Pedro desempeñó una importante función de árbitro en la asamblea, es decir, es cierto, dentro de la asamblea de la Iglesia no es lo mismo la función de Pedro, que era el Papa del momento, como la de Santiago, que era el obispo del momento, como la de los presbíteros, que como la de los laicos, ¿no? Nuestra Iglesia es una Iglesia jerárquica, pero una Iglesia jerárquica no quiere decir que es una Iglesia como el ejército, en el que uno es el general y otro es el soldado, y se pone de firme. No, es otra manera de concebirlo. Lo que pasa es que quizás todavía no lo hemos entendido, a pesar de que llevamos 20 siglos de desarrollo del modelo. Es diferentes funciones, diferentes misiones distintas, pero en esa unidad de la asamblea. Y luego la comunidad celebra el contenido y sigue la misión. Bueno, entonces esto es el primer concilio de Jerusalén, que lo podríamos desarrollar más, pero esto es la sinodalidad. La sinodalidad es esto, y esto es lo que se pretende en la Iglesia. En la Iglesia se pretende que lo que es de todos lo llevemos entre todos. Y que evidentemente el párroco en su lugar tiene una tarea, pero ni lo es todo, ni lo decide todo, ni lo piensa todo, ni lo ejecuta todo, sino que juntos llevamos adelante la tarea de la misión desde la diferente pluralidad de carismas y de cualidades, ¿no? Eso conlleva, por tanto, pues esa conversión, ¿no? Hay un documento que hizo la Comisión Teológica Internacional que se titula La sinodalidad en la vida de la Iglesia, que explica muy bien lo que es la sinodalidad, ¿no? Y es un poco por insistir en lo mismo que dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dice, una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. ¿Entendemos la palabra participativa? ¿Se entiende lo que es participativo? ¿Esta charla está siendo participativa? No. Pues bien, lo entendéis muy bien. Por negación lo entendéis muy bien. La participación. Pues la participación es que todos nos sentimos y corresponsable, ¿no? Es decir, responsable con. No solo soy responsable fulanito y yo, no, somos corresponsables todos de la Iglesia. En el ejercicio de la sinodalidad está llamada a articular la participación de todos, según la vocación de cada uno, con la autoridad conferida por Cristo al Colegio de los Obispos presididos por el Papa, ¿no? ¿Veis ahí, no? Todos participamos, aunque de manera diferente, como pasa en una familia. Claro, lo que pasa es que ahora las familias, ya el niño pequeño decide cómo se va a llamar el hermano mayor, qué coche compramos, dónde nos vamos de vacaciones, pero antiguamente no era así, ¿verdad? El niño tenía su voz, pero no decidía todo. A veces poca, o a veces igual demasiado poca, ¿no? Pero eso, en una familia todos tenemos voz, pero hombre, al final el padre y la madre pues tienen más cabeza que el niño para decidir si el coche que necesitan es un coche grande o un coche pequeño, por mucho que al niño se le antoje el coche grande, ¿no? Bueno, pues así sucede en la Iglesia. La participación es de todos, pero con una cierta pluralidad en lo que es la toma de decisiones, ¿no?
La participación se funda sobre el hecho de que todos los fieles están habilitados y son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones recibidos del Espíritu Santo. Es decir, la participación nace del bautismo. ¿Estamos todos bautizados? Sí. Luego todos estamos llamados a participar en misiones diferentes y en todos existe el Espíritu Santo. Hay una distinción, se lo come ahí hay una distinción muy bonita que hace este texto que aparece ahí, dice: en una diócesis, por ejemplo, es necesario distinguir entre el proceso para elaborar una decisión, y ahora se dice con un término inglés que siempre queda muy bien, ¿verdad? Los anglosajones lo hacen todo muy bien, y se habla de decision making, mediante un trabajo común de discernimiento, consulta y cooperación, y la decisión pastoral, decision taking, que compete a la autoridad del obispo, garante de la apostolicidad y de la catolicidad. Es decir, en la sinodalidad hay que distinguir entre ese proceso de tomar la decisión y el hecho mismo de tomar la decisión. En el proceso todos participamos, en el proceso todos formamos parte activa, aunque es cierto que la Iglesia, que es jerárquica, tiene también esa misión de que el obispo, el presbítero, etcétera, tiene que, en esa tarea de ser vínculo de comunión, de discernir los carismas, etcétera, tomar la decisión. Pero lo das cuenta que el tomar la decisión no se hace sin el making-taking. Es decir, para tomar la decisión hay que hacer la decisión. A veces tomamos la decisión sin el making este. O sea, tenemos que tomar, pero con lo anterior. Esto es bajo. Me parece una distinción muy bonita que hace la Comisión Teológica Internacional y que nos viene muy bien para nuestros procesos de consejos pastorales, de nuestros órganos de asamblea, etcétera. Bueno, pues evidentemente un consejo, un equipo directivo, un órgano rector de un movimiento, como todos los que estamos aquí, toman la decisión 3, 4, 2, 1, 6, pero no la toman ellos solos, una cofradía mismo, no la toman ellos, no lo deben de tomar ellos solos, sin esa consulta, sin ese comentario, sin ese proceso de tomar la decisión, ¿no? De tomar la decisión. Bueno, pues esto es un poco, y ahora empiezo a hablar de lo que me habéis pedido. Nos queda un tiempo. Bueno, ¿qué digo de aquí? Bueno, fundamentalmente recordar que como bautizados, pues todos estamos llamados a tomar las decisiones y a participar, ¿no? Y eso pues nos debe de llevar pues a reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? La primera, los derechos del laicado. ¿Vosotros sabéis que tenéis derechos en la Iglesia? Es bueno que sepamos vuestros derechos. A mí me ha llamado la atención porque preparando esto, ciertamente nos hablarían de eso, pero no sé si a Salva y a Darío, que lo tiene más reciente, les han hablado de los derechos de los laicos en la Iglesia. A veces podemos hablar de las obligaciones, pero no de los derechos. Darío, ¿te han hablado de los derechos? No. Recuerdo los deberes. No siempre es así. Bueno, pues los laicos tenéis derechos en la Iglesia. En el Código de Derecho Canónico se habla en un apartado de esos números, los 200 y pico, se hablan de los derechos de los laicos, los derechos de los laicos. Hay una serie de derechos que es bueno, ya sabéis que el Código de Derecho Canónico es un poco como, bueno, pues como una especie de constitución, un código civil, ¿no? El Código Civil que regula un poco la organización eclesial, ¿no? Y en esa organización del Código de Derecho Canónico se habla de los derechos de los laicos en la Iglesia. En el 212 me parece muy importante que le leamos. Yo no me le sabía hasta que lo he preparado, pero ahora lo voy a tener más en cuenta. Dice, los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. Ya tenéis derecho a manifestar a los pastores, vuestros curas, vuestro obispo, vuestras necesidades y también vuestros deseos. Y a veces con cuánto miedo vamos al cura y le decimos, ¿quién se atreve a decírselo? A veces me lo habéis dicho a mí, hay veces que lo digo al obispo porque a veces es el vínculo de comunión, como digo, en una iglesia, ¿no? Y dicen, es que no nos atrevemos a decírselo esto al cura.
por el hecho de ser bautizados, y en esta clave de la laicidad, en esta clave de la sinodalidad, los laicos estamos llamados a manifestar nuestras necesidades. Es decir, lo que necesito para crecer. Oye, yo necesitaría un grupo para crecer, necesitaría un movimiento para crecer, necesitaría unas charlas para crecer. Lo necesito. Y otra cosa es lo que desearía. Me gustaría que usted promulgara la devoción a la Divina Misericordia, que hiciese usted. Bueno, una cosa son deseos y otras cosas son necesidades, pero las necesidades sabemos que son siempre mucho más importantes, ¿no? Y el tercer número pone muy importante. Dice, tienen el derecho y a veces incluso el deber. O sea, el derecho y deber. Es decir, si os calláis como laicos, estáis incumpliendo vuestra obligación como bautizados en la Iglesia, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas, ¿no? Daos cuenta, tenéis el derecho y el deber a manifestar su opinión sobre todo aquello que pertenece al bien de la Iglesia. Yo no sé si esto lo tenemos grabado a fuego, pero me parece muy importante. Lo dice el código, ¿eh? El código dice que tenemos el derecho y el deber en aspectos de nuestra propia competencia, de conocimiento y de prestigio. Y a veces, ¿cuántas veces estamos callados? No decimos, no manifestamos, no comunicamos. Y luego ya decimos en el bar, ya lo decía yo. Si eso ya lo decía yo. Pero no lo hemos dicho donde lo debíamos decir a nuestros pastores, ¿no? La urgencia de manifestar a nuestros pastores. Junto a ello, yo creo que esta laicidad, esta sinodalidad y este laicado, pues nos lleva no solo a reflexionar sobre los derechos, sino también las tentaciones. Me ha parecido importante, aunque sea un poco largo ese texto de Evangelii Gaudium número 102. El texto de Evangelii Gaudium número 102, sabéis que es un documento del Papa Francisco, habla sobre estas tentaciones del laicado. Lo voy a leer porque lo dice más claro que lo que digo yo. Dice, ha crecido la conciencia de la identidad y de la misión del laico en la Iglesia. Es decir, este tipo de reuniones hace igual 50 años era imposible. O sea, ha crecido la identidad y la misión del laico. Hoy yo creo que, gracias a Dios, los laicos habéis tomado más conciencia de vuestra pertenencia, vuestra misión en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente. Y hay muchos, pero no todavía suficientes. Lo del Evangelio, ¿no? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Este texto a veces lo hemos referido únicamente a los curas y las monjas, pero lo dice para el reino. La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. O sea, aunque seamos quizás más, todavía no somos suficientes. ¿Y qué características tiene este laicado? Un arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis y la celebración de la fe. Es decir, hay muchos laicos que tienen un sentido de pertenencia a su comunidad parroquial o a su unidad pastoral muy fuerte y tienen un enorme compromiso en la catequesis, en Cáritas y en la liturgia. Es verdad, hay muchos laicos que, gracias a Dios, han despertado en esa pertenencia a la comunidad cristiana en los ámbitos de las tareas intraeclesiales. Dice, pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos, porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes. Es decir, una tentación, la de no haberse formado suficientemente. Algo que los movimientos nos ayudan, ¿verdad? Los movimientos nos ayudan a formarnos, quizás más armónicamente, más formalmente y más adecuadamente. En otros, por no encontrar espacio en las iglesias particulares para poder expresarse y actuar. Es decir, porque en las parroquias y las iglesias os hemos callado, os hemos silenciado, o solo os hemos mandado a donde nos interesaba.
a raíz del excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones, ¿no? Es decir, un peligro por el que el laicado no ha crecido o solo ha crecido en el interior de la Iglesia, pero no en los ámbitos fuera de la Iglesia, es quizás porque el clericalismo del ministerio sacerdotal pues no ha dado pie a que se pudiese crecer junto a ellos, ¿no? Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales, sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. Pero ¿cuál sería la tentación que aquí aflora? La tentación que aquí aflora es la de pensar que somos laicos cuando tenemos un protagonismo en el interior de nuestras comunidades cristianas. Es decir, cuando leemos las lecturas, cuando abrimos la puerta de la iglesia, cuando llevamos la economía de las iglesias, cuando damos catequesis, cuando estamos en los grupos de Cáritas, cuando leemos las lecturas, cuando pues, decoramos el templo, cuando cantamos en los coros. Eso está muy bien, pero esas son tareas intraeclesiales. La tarea fundamental del laicado es fuera del templo. La tarea fundamental del laicado es el compromiso social, transformador, allá donde nos encontramos. Es decir, estar presente en los ámbitos políticos, económicos, familiares, culturales, etc. Es decir, el cristiano es bautizado, pues precisamente hoy, por ejemplo, que estamos celebrando las elecciones municipales, pues descubriendo que tenemos que estar en los ayuntamientos y que es bueno que como cristianos estemos en los ayuntamientos. Y que es más importante, perdonad igual la herejía que voy a decir, es más importante que un cristiano esté como alcalde en mi ayuntamiento que lea las lecturas en misa. Igual es una herejía lo que acabo de decir, pero es más importante que esté en el ayuntamiento como cristiano y que viva ahí mi compromiso, mis valores, mi proyecto, no para asfaltar alrededor de la iglesia y que la iglesia esté bien, no, los cristianos no estamos para llevar adelante las tareas, por así decir, eclesiales, sino para llevar adelante y construir el reino. ¿Cuál es la tentación? La tentación, por tanto, es la de meternos en el seno de la iglesia, meternos en las tareas intraeclesiales. Y a veces meternos con mucho más clericalismo que el clericalismo de los curas. Porque malo el clericalismo de los curas, pero el clericalismo de los laicos a veces es duro, ¿eh? ¿Qué es el clericalismo? En el fondo el clericalismo es pensar que esto es mío. Y aquí en mi negociado no se mete nadie. Me he aposesionado de la sacristía y aquí como entre alguien, ¡fas! Y entonces soy tan clerical como el propio cura. El otro día le decía yo a un cura, no digo qué parroquia, digo, oye, ¿eso por qué está ahí? Dice, no digas nada, que ahí lo han dejado 20 años y yo no lo meneo, que si lo meneo un día y casi me fusilan. Bueno, este clericalismo que existe también en el laicado. Pero más fuerte todavía esa tentación es la de, pues eso, no formarnos en lo que significa y supone la vida laical, el bautismo, como presencia en medio del mundo, y la tentación de refugiarnos. ¿Os acordáis que al principio decía, no, ante esta situación podemos vivir en esta clave o en la otra clave, ¿no? En la clave de la identidad o en la clave de la disolución. Bueno, pues a veces el meternos en el ámbito eclesial estamos más cómodos, nos sentimos mejor, nos sentimos más arropados, incluso a veces nos sentimos con más valor porque nos valoran. Mira qué maja es fulana, qué majo es gitano, cuántas horas mete al servicio de la iglesia, pero estar en una asociación de vecinos, estar en el ámbito pues, de los colegios, en el ámbito de las todas entidades de padres, etcétera, eso cuesta más, es más duro, pero ahí es necesario estar también, ¿no? Y hacernos presentes
para transformar, para cambiar, para descubrir lo genuino, la identidad propia de lo que es el tema de la dignidad de la persona. Bueno, pues yo diría que ahí voy a acabar aquí. Bueno, no sé si hemos, como ideas así generales, por resumir un poco, por si alguien se ha dormido, bueno, que estamos en un sínodo, que este proceso sinodal nos lleva a una manera diferente de vivir la Iglesia. Esta manera diferente de vivir la Iglesia la tenemos que hacer entre todos, al hilo de lo que los Hechos de los Apóstoles nos enseñan, y en esta tarea de corresponsabilidad el laicado tiene una misión y una tarea fundamental. Esa tarea fundamental que nace de su bautismo, pero que no se reduce a encerrarnos en el ámbito eclesial, sino fundamental hacernos presentes en el ámbito de la transformación de nuestro mundo por el bautismo y el Espíritu que habita en nosotros y que nos envía a ser sal y luz. Así que cuento con todos vosotros y que el Espíritu nos siga ayudando en esta misión. Gracias. Bueno, cumplimos el horario, me dice Luzma que cumplimos el horario. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que poco y ya más de lo que nos ha dicho don Fernando. Yo creo que... Yo siempre digo que los laicos tenemos una tarea pendiente a veces, que es descubrir nuestra vocación, ¿no? Si hablábamos de que Dios ha puesto un proyecto en nuestras manos, es hacer presente a Cristo en el mundo, no solo en las parroquias, sino en el mundo. Entonces yo creo que hoy, día de Pentecostés, es algo, bueno, pues que tenemos que tener muy presente y algo que tenemos que seguir trabajando. Los laicos, yo siempre digo, los laicos no somos los que no son curas, los que no son monjas y los que no son religiosos, ¿no? Los laicos somos vocacionados, elegidos por el Señor para llevar a cabo su proyecto. Bueno, poco más. Reiterar las gracias por haber estado aquí, desde la delegación como desde la Acción Católica. Gracias por... Yo creo que siempre respondéis a nuestra llamada o a ver, por lo menos lleváis años respondiendo a nuestra llamada en este encuentro de Pentecostés. Pues, quiere que le pregunte, venga. No, que quiere... ¿Alguien quiere meter en un lío al señor obispo? Sí, por si queréis preguntar algo, comentar algo de lo que se ha dicho, antes de cerrar y irnos a los pinchos. Igual antes de no, que íbamos a cerrar la Eucaristía. Si queréis comentar algo, si queréis aclarar, si queréis insistir, si queréis renovar alguna cuestión de lo que hemos dicho, pues sería bueno. Si alguien pues no se ha situado adecuadamente o hay algo que mal, pero no lo hemos preparado. No lo hemos preparado, pero yo sí que tengo, no sé si es una pregunta o una... Habéis hablado y ha hablado usted de que los laicos tenemos que estar en el mundo, que nuestro ambiente es la política, la comunidad, la familia, la cultura, nuestros trabajos, y ha puesto un ejemplo del alcalde, ¿no? Un alcalde cristiano hace su labor, su compromiso social como alcalde. Yo creo que eso es muy importante, pero necesitan, y de ahí también viene la importancia de los movimientos, una comunidad que respalde, que apoye, que lance a esa persona que está en medio del mundo en su compromiso social, que no lo puede vivir por sí solo yendo a misa los domingos, sino que si no está detrás la comunidad, vamos, no sé si opina por ahí o qué opina de esto. Totalmente de acuerdo, sí. Es decir, cuando hablamos de cristianos que están presentes en medio del mundo en diferentes compromisos políticos, sindicales, asociativos, culturales,
bueno, de lo que es la sociedad civil, económicos, se requiere no solo ese compromiso, yo creo que todo compromiso, es decir, el ideal es que todo cristiano vive su compromiso donde sea en el seno de una comunidad, qué sé yo, que habéis pensado, habéis dicho ahí el compromiso de Cáritas. Bueno, pues los de Cáritas están viviendo el compromiso caritativo, pero luego tienen una comunidad que es el grupo de voluntarios o la comunidad más amplia, donde se dialoga, donde se comparte, donde se anima, donde se hace paño de lágrimas, pues donde se discierne mejor lo que se tiene que decir. Bueno, ese modelo que existe en Manos Unidas, que habéis dicho antes en referencia, como una manera organizada de vivir los diferentes compromisos, pues algo así son los movimientos, o es todo lo que es los diferentes movimientos, son esos ámbitos donde pues, se hace de punto de encuentro de esa pluralidad de compromisos que cada uno lleva, la familia, habéis dicho pues antes por ejemplo ese movimiento, o la OA que habéis hablado, es decir, los diferentes movimientos son ámbitos donde pues, se ayuda a discernir, a animar. Suelen decir mucho, claro, lo que pasa es que quizás los que viven su compromiso de fe en estos ámbitos suelen decir que lo viven muy aislada, muy en soledad. Si hemos partido de la soledad de la que se vive la fe, a veces estos que viven su fe en esos ámbitos lo viven muy solos, porque encima la comunidad cristiana, lejos de apoyar, a veces incomprendemos y echamos más leña al fuego, porque al final también toman decisiones que son relativas y que tampoco, porque el Evangelio no se identifica con una opción nunca, ¿no? Entonces, claro, al final se sienten, yo creo que muy solos de la comunidad cristiana y muy aislados de la comunidad cristiana. Yo creo que es una tarea permanente. Yo ya sabéis que hay una vicaría que se ha creado que llamamos Vicaría para la Caridad, y en esa Vicaría para la Caridad, el otro día que me reunía con ellos, pues les decía que, bueno, pues que esta dimensión social de la fe la tendríamos que despertar más en esta iglesia diocesana, y qué bonito que se pudiese crear algún tipo de foro, como existe en otras diócesis, pues donde los que viven su fe en ámbitos de partidos, en ámbitos de sindicatos, en ámbitos de asociaciones económicas o de asociaciones civiles, se pudiesen reunir para animarse. Porque hay algunos que lo hacen en un partido, otros en otro, y luego no saben que son cristianos. Eso sucede también. Ayer, por ejemplo, me reuní el otro día con la delegación de enseñanza. Este año vamos a tener un encuentro, este próximo año vamos a hacer un encuentro, un retiro, no solo para los profesores de religión, sino para todos los profesores cristianos que viven su fe en la enseñanza. Porque me decía el delegado de enseñanza, dice, el otro día estaba yo en el colegio, vino no sé quién, me sustituyó porque tenía que hacer, y luego cuando me dice, no, si yo soy catequista, llevábamos 2 años y no sabíamos que estábamos en el ámbito del compromiso eclesial, etc. Claro, a veces esto nos falta, ¿no? Nos falta hacer esos espacios de encuentro, de diálogo. De esa experiencia de soledad puedo hablar yo, que fui llamada a una vocación maternal fuera de mis hijos. Yo siempre digo que primero sentí la llamada a ser madre por vocación y después a madre vocacionada. Con lo cual, tuve hasta 30 niños acogidos en diversos años. Era una misión que Dios me puso en mi vida a través de una enfermedad de uno de mis hijos, que me hizo ver que mis hijos no eran mis hijos, sino hijos de él. Y a través de ahí di el salto. La soledad que yo viví ahí no se la puede nadie imaginar. Problemas en casa, niños que se iban, cosas que tal que me partían el alma. Que me partían el alma totalmente y no tuve a nadie a quien llorar. A nadie. Lo viví con mi Señor. Él y yo, que sabía que siempre estaba conmigo. Pero viví la más grande de las soledades. Y cumpliendo una misión a la que estaba siendo llamada, como cualquier otra persona. Pero es que no había nadie más, no había quien me entendiese. Encima en la provincia de Lugo fuimos los primeros, con lo cual no había ni dónde ir a tal. Eso sí, le puedo hablar yo de soledades. Soledades. Eso es lo más contrario a una comunidad cristiana, ¿no? La comunidad tiene que ser el ámbito donde se comparten los diferentes compromisos, evidentemente de la pluralidad que cada uno tiene, ¿no?
¿O una pregunta más? No. ¿Ves cuántas había? Un añadido a esto que estamos comentando, aparte del soporte comunitario, y además que es eclesial y por ahí es por donde lógicamente estamos llamados a caminar y a disfrutar, ¿no? Pero el tema del acompañamiento en la Iglesia yo creo que es una herramienta tan antigua y tan válida, ¿no? Y no sé, quería ponerla también sobre la mesa. Sí. Entonces, bueno, pues que es una herramienta fantástica y que yo no sé hasta qué punto hacemos uso de ella, porque ha habido un poco de distorsión también, ¿no? Lo que es quizá de lo que realmente puede ser un acompañamiento y, bueno, también lo aporto, ¿no? Muy importante, sí. Yo también soy de las que estoy un poco de llanera solitaria, como decimos, ¿no? Evangelizando, y es duro, pero es verdad que el acompañamiento aparte de la comunidad, en las redes comunitarias, creo que a mí me sostiene muchísimo. Claro. Es muy importante, has señalado toda la clave, vamos, hemos hablado de todo, pero bueno, ya tenéis temas para otros años. El tema del acompañamiento es muy importante. Claro, el acompañamiento, yo por lo que decir, el acompañamiento puede ser un acompañamiento personal, también hay un acompañamiento comunitario que también es bueno que lo cultivemos, aunque yo entiendo que también habla de un acompañamiento personal, pero yo querría insistir aquí que el acompañamiento también, a veces le hemos reducido al acompañamiento que el sacerdote hace con gente. Papa Francisco tiene un par de discursos muy bonitos sobre cómo el acompañamiento es un carisma que no está unido al ministerio sacerdotal, sino que el acompañamiento también se puede ejercer desde la vida consagrada. Lo digo aquí porque hay varias religiosas. La vida consagrada puede hacer una labor de acompañamiento muy importante y incluso el laicado propio entre ellos mismos, ¿no? Y a veces esa imagen del acompañamiento que tiene que ser el cura el que tiene que dirigir, bueno, hoy por gracia o desgracia pues somos menos sacerdotes, tenemos menos tiempo para el acompañamiento, eso tiene sus repercusiones y lo acabas de decir muy bien. Cuando no tenemos tiempo para acompañar, pues nos encontramos lo que nos encontramos, pero sí que es cierto que tendríamos que promover cómo la vida consagrada y cómo el laicado también tiene una tarea en esta misión del acompañamiento que es muy importante, muy importante. Primero para descubrir la urgencia del acompañamiento y por otra parte descubrir la urgencia de ser acompañantes. Los mismos padres son acompañantes de sus hijos, el esposo de la esposa en cierta manera, ¿no? Aunque luego pues también se requiere a veces otra persona específica, ¿no? Muy importante. Amén. Aleluya. Bueno, en la sala de aquí enfrente tenemos, bueno, desde la parroquia pues nos ofrece para que tomemos algo y si os parece, creo que es bonito terminar celebrando este encuentro, celebrando a las 8 la Eucaristía en la parroquia, todos aquellos que podamos. Lo digo porque para que bueno, pues vayamos con tiempo, podamos organizarnos y demás. Reitero, gracias y bueno, podemos seguir charlando ahí mientras tomamos algo, ¿vale?